amadas hermanas y amigas, tengan un cordial y bendecido día. Sean todas bienvenidas, Dios las bendiga. Señor Jesús, agradecemos a Dios por este hablar en este tiempo que nos ha dado y por el Ministerio de Mujeres del Reino. Gracias al Señor por el comienzo y el avance que ha tenido este ministerio. Y también agradezco al Señor por habernos llamado a su reino y gloria. Hoy estaremos abordando un tema del vivir cotidiano, que es de gran interés tanto en nuestra vida personal como para la iglesia. El tema del cual hablaremos lo enfocaremos en 2 puntos. El primer punto, trataremos cómo administrar las finanzas del hogar, y como segundo punto hablaremos cómo podemos aportar económicamente a la familia y a la iglesia. Como bien sabemos, amadas, todo lo que tenemos requiere de una buena administración. La palabra administrar podemos definirla como el acto de planificar, de controlar y dirigir y supervisar todos los recursos con los que cuenta una persona, empresa o negocio, con el cual puede alcanzar algún fin u objetivo. La Biblia nos enseña que debemos ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado, porque todo es de Él y ha provenido de Él. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros solamente somos esos administradores. El Señor nos ha dado muchas cosas que administrar. Nos ha dado para administrar nuestra vida, nuestro hogar, bienes, tiempo, dinero, negocios, hasta nuestro servicio en la iglesia. Dios desea prosperarnos en todas las cosas, pero antes de eso debemos aprender a ser buenos y sabios mayordomos. En Salmos capítulo 24, versículo del 1 al 2 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Llegar a ser estos buenos administradores requiere que tengamos una mente abierta para poder desarrollar actitudes ante lo que está enfrente de nosotros, es decir, tener una mente clara de qué queremos y hacia dónde vamos. En Proverbios capítulo 13, versículo 23 nos dice: En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Muchas veces, amadas, no somos estos buenos administradores porque no sabemos aprovechar los recursos que están a nuestro alcance y se pierden por falta de manejo. Por eso es importante, amadas, que tengamos en cuenta con lo que contamos y cómo lo administraremos. Cabe destacar también que un administrador posee ciertas características. Entre estas voy a citar unas características de un administrador o un buen mayordomo. Como primera característica, un buen mayordomo tiene una visión correcta del dinero. Tener dinero no es malo, tampoco lo es el dinero. Lo incorrecto, amadas, es aferrarnos a él de una manera codiciable. Podemos citar en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí lo importante no es el dinero. Puede tener hoy valor y mañana no. Lo que pudiésemos tener hoy, mañana puede que ya no lo tengamos. Lo que verdaderamente importa y tiene gran valor es depositar nuestra confianza en el Señor. Como segunda característica, un buen mayordomo o administrador es responsable de los compromisos que adquiere. Señor Jesús. Podemos citar en Romanos capítulo 13, versículo 7, que dice: Pagad a todos los que le debáis, al que tributo, tributo,
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Señor Jesús, una de las recomendaciones que nos dice la Biblia, amadas, es que no debamos nada a nadie. Tengamos cuidado con este punto, puesto que esto nos puede llevar a perder grandes bendiciones. Tercera característica. El buen administrador o mayordomo determina o presupuesta cuáles son sus gastos. Este mayordomo o administrador elabora un presupuesto, bien sea semanal, quincenal o mensual, como bien lo prefiera. Haciendo esto, le permitirá ser más organizado y podrá ver el fruto de sus manos. En Proverbios capítulo 21, versículo 20, que dice: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El buen mayordomo calcula sus gastos. Cuarta característica. Es un buen dador. Señor Jesús, hay una ley universal en la que podemos encontrarla en 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 10, que dice: Pero digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando sembramos una semilla, tarde o temprano, ésta dará un fruto que recoger. De la misma manera que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a segar. Sin embargo, existen muchas personas que esperan recibir sin antes haber sembrado aún en el reino de Dios. En la Biblia encontramos mujeres muy valiosas que apoyaron con sus bienes y ofrendas la obra del Señor Jesús en la tierra. Podemos citar algunos de estos pasajes que están en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3 dice: Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y en Marcos capítulo 15, versículo 41, dice: Cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, aquí podemos ver de las que nombraron en la Biblia, y hablaba de otras muchas más. Gracias al Señor por el privilegio que tenemos nosotras de servirles, amadas, de servirles aún con nuestros bienes. Revisamos aquí de manera general qué es ser un buen administrador y sus características. Pero también podemos resaltar que esto aplica a todo nuestro vivir, bien sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en la iglesia. A continuación les daremos ciertas recomendaciones que nos ayudarán a ser buenos administradores o mayordomos, que usted podrá considerarlas y verá los resultados en sus finanzas. Como primera recomendación tenemos: haga, hermana, una lista de sus gastos reales, chequéela periódicamente y haga reajustes en ella. Usted podrá ir descartando gastos innecesarios. Como segunda recomendación, compre, amada, lo que verdaderamente se necesita. No compre más o compre por comprar. Así muchas veces nos sucede a nosotros. Nos atraen muchos los descuentos, las ofertas, las promociones, los combos. Estas cosas a veces son muy tentadoras, pero no son recomendables.
tengamos bien en cuenta esto. Como tercera recomendación, en lo posible, compremos al contado. Es mucho más seguro contar con lo que se tiene al momento que dejar para después sin contar con lo que no tenemos. Señor Jesús. Cuarta recomendación, refinanciar deudas o compromisos. Esto nos quiere decir que aún atrasándonos con los compromisos, tengamos en cuenta hacer estos pagos que no superen nuestro presupuesto, que no se vayan por encima de nuestro presupuesto y por el tiempo estipulado. Quinta recomendación, no hagamos inversiones de alto riesgo, amadas. Oremos al Señor, seamos sabios, seamos prudentes y dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Él siempre nos guiará a donde más nos conviene. Sexta recomendación, evitemos en lo posible prestar o pedir dinero prestado. Esto le ahorrará posibles situaciones que puedan presentársele. Y por último, aún en nuestros gastos debemos limitarnos. Puede ser en gastos de restaurantes, de cines, de paseos u otros. Esto es por un tiempo determinado, no es siempre, pero evitémoslo por un tiempo. No existe aún una fórmula o antídoto que evite salvarnos de posibles problemas financieros, pero confiando en el Señor y tomando en cuenta estas sugerencias y todo lo antes dicho, estamos seguros de que evitaremos muchas situaciones o problemas económicos en nuestra vida, gracias al Señor. Amén, queridas hermanas. Tomemos por favor 1 Corintios, capítulo 4, 1 al 2, que dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué tal si repetimos el versículo 2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nuestra hermana Francis hasta ahora estuvo compartiendo con nosotras algunos principios de la mayordomía o administración. También hemos visto orientaciones y consejos prácticos que determinarán nuestra utilidad y fidelidad en el servicio a Dios. Amén. Resta pues, mis hermanas, aplicar estas palabras para el progreso de lo que se nos ha confiado y deseamos emprender. Señor Jesús, me corresponde en esta segunda parte hablar un poco de cómo podemos nosotras, dentro de lo que son nuestras ocupaciones cotidianas como esposa, madre, amas de casa, aportar financieramente en nuestra iglesia local para nuestra casa. Para esto, hermana, vamos a tomar dos pasajes. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. En mi experiencia, por años, me limité a la asistencia y también a prestar algún servicio en la iglesia y en las conferencias. Pero gracias al Señor por el ministerio que está siendo levantado de mujeres. Aleluya. Dios nos está mostrando que podemos ser más útiles emprendiendo oficios desde nuestra casa. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, hermanas, es para nosotros, que en comunión y unanimidad con otras hermanas podemos cumplir, proveer para los nuestros, mayormente de los de nuestra casa. Oh Señor Jesús, por años pensé que esta responsabilidad era solo de mi esposo, pero no por casualidad. Dios nos está hablando de mujeres de la Biblia, sus historias, sus legados y su fe. Querramos hoy pues, hermana, salir de la incredulidad, del miedo y vayamos hacia adelante por la fe. Según de Timoteo
1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Les invito, mis hermanas, a leer 1 Tesalonicenses 1:1 parte B. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y en el Señor Jesucristo. Hermanas, la iglesia es de Dios y del Señor Jesucristo. Él pagó por ella y aquí se nos muestra que la iglesia es nuestra. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Esto nos muestra sentido de pertenencia. Alabamos al Señor. Queridas hermanas, no podemos seguir siendo indiferentes, solo espectadoras, cuando hay tanta necesidad en la obra, tales como la predicación del Evangelio, la edificación de la iglesia, el cuidado de hermanos a tiempo completo. Hermanas, hoy tenemos la gloriosa oportunidad de que nuestras manos se involucren en la obra. Oh Señor Jesús, debo admitir que al principio me resistí en participar en el proyecto Seir, ya que pensé que esto duplicaría mi trabajo en casa, que ya era bastante en mis quehaceres como ama de casa. Pero en el ejercicio de este servicio a los santos, experimenté la bendición y la satisfacción de ser más útil al Señor. Recuerdo que en una oportunidad, en una reunión de servicio, hablábamos de esto y una hermana se levantó hablando de su sentir y deseo de hacer helados en su casa, pero por no tener nevera no había podido. Oh Señor Jesús, recuerdo que en ese momento fui iluminada y expuesta, que al tener una nevera de 2 puertas en mi casa, estaba inerte, bloqueada, encerrada en mí misma. Les confieso que no ha sido fácil. Me he visto obligada a parar en varias oportunidades por la escasez de productos, el alto costo. Pero aprendí, hermana, a no detenerme en un solo tipo de producto, sino que comencé a variar en diferentes sabores y fui ayudada en casa por mi esposo. Y hoy, aparte de la nevera, tengo un congelador, 2 licuadoras adicionales, punto de venta, prestado, pero lo tengo. Gloria al Señor. Y aunque nos mudamos de lugar al poco tiempo donde permanecimos por 20 años, por la gracia del Señor, logramos hacer nuevos clientes. Nuestros ingresos diarios han ido en aumento, gracias al Señor. Hoy puedo cooperar para los gastos de mi casa, ofrendas y votos, y ahora estoy recuperando el encargo con el proyecto 6. Que el Señor pueda ayudarnos cada día a cuidar de lo que Él ha puesto en nuestras manos y así poder ayudar a la iglesia, a nuestras casas y cooperar en la obra del Señor. Jesús es el Señor. Señor, gracias. Nosotros te alabamos, te bendecimos por lo que eres, por lo que has hecho en nuestras vidas, por poner este encargo en cada uno de nosotros, por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de servirte. Ayúdenos, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Jesús es el Señor.